Oramos para que el Espíritu Santo nos hable. Señor, queremos ponernos en tus manos en esta tarde ya y rogar que tu Espíritu Santo sea con nosotros, que nos permitas tener entendimiento y comprensión de tu palabra y que yo no hable de mi propia iniciativa, Dios, sino solamente lo que proviene de parte tuya para tu iglesia. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y siempre que nos exponemos a tu palabra recibimos vida de parte tuya en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar una nueva serie y hoy la enseñanza tiene el mismo título que la serie. Es Cordero y León. ¿Cómo se llama la serie? Cordero y León. Hicieron trampa porque lo leyeron. Cordero y León. Hoy se quedaron, me dijeron los jóvenes, porque ya tuvieron su congreso, los niños sí salieron. Próximo domingo se van a quedar los niños y se van a quedar los adolescentes y se van a quedar los jóvenes, se van a quedar todos aquí en el santuario porque vamos a tener una dinámica donde los papás vamos a bendecir y vamos a hacer un compromiso con nuestros hijos. Así que yo quiero que usted esté atento. Hoy comenzamos con esta primera sesión. Y antes de abrir las Escrituras, usted seguramente se ha leído tanto en lo Antiguo como en el Nuevo Testamento, se habrá fijado que el Señor asume la figura y eso utiliza para decir que Él es el Cordero, pero también para decir que Él es el León. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué razón el Señor Jesucristo asumió esas figuras para Él. Porque en lugar de león no asumió una pantera o un tigre o cualquier otra de los animales que hay sobre la tierra. Pues finalmente hay muchos. Por ejemplo, dicen los biólogos que los delfines son muy inteligentes y que es de los animales cuya inteligencia se asemeja más a la de los humanos. ¿Por qué el Señor no dijo que era un delfín? ¿O por qué no se asemejó con un caballo? ¿O los darwinistas dicen que el ser humano proviene del chango? ¿Por qué el Señor no dijo que era un chango? ¿Por qué no utilizó cualquiera de esas figuras? Y tenía que utilizar un cordero y un león. Obviamente nosotros lo leemos en la Escritura y lo asumimos, pero a veces conviene preguntarnos, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué tiene en particular estos animalitos como para que el Señor los haya tomado y los haya usado para representarse a sí mismo? Así que vamos primero a Juan capítulo 1, versículo 29, Juan 1, 29. Y en el Evangelio de Juan 1, 29, el evangelista Juan está refiriendo a Juan el Bautista, dos personas diferentes. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, Apocalipsis 5, 5, ya nos está relatando de los hechos finales y dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que, ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que por un lado tenemos al Cordero de Dios y por el otro el león de la tribu de Judá. Y eso lo debemos entender. Jesucristo es Cordero y Jesucristo es león. Jesucristo es tan valiente como un león, pero tan humilde como un cordero. Y eso yo quiero hoy que también nosotros podamos aplicarlo a nuestra propia vida. Porque Jesucristo es la cabeza y tú y yo que somos parte de la iglesia de Jesucristo somos su cuerpo.
porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora quiero que cada uno de nosotros pensemos en lo siguiente: lo mismo que es mi cabeza es el resto de mi cuerpo. Si yo soy varón, en mi cabeza todo mi cuerpo es varón. En el caso de las mujeres, si tu cabeza es de mujer, todo tu cuerpo es de mujer. Y en cuestiones quizás más de la vida cotidiana, si tú eres mecánico, tu cabeza es de mecánico y todo tu cuerpo es de mecánico. Y si tú eres médico, tu cabeza es médico y todo tu cuerpo es médico. Y si tú eres bombero, tu cabeza es de bombero y todo tu cuerpo es bombero. No podemos separar y decir que mi cabeza es una cosa y el resto de mi cuerpo es otra. Esto porque seguramente algunos pensarán, bueno, mira Gilberto, lo que pasa es que, pues sí, el Señor, la cabeza, Él es el cordero y el león, pero nosotros no. No, es que tenemos que asumir que si Cristo es la cabeza y Él es el cordero, nosotros el cuerpo también tenemos funciones y responsabilidades de cordero. Y si Cristo es el león, nosotros la iglesia, su cuerpo, tenemos también que asumir el rol, la responsabilidad y las funciones que le toca hacer a un león. Así que es importante que lo podamos entender, y por eso es que es un tema tan importante, tan hermoso, tan profundo, que por eso es que le vamos a dedicar una serie de enseñanzas y por eso lo vamos a mirar de esa manera. Así que tú y yo tenemos que ser, al mismo tiempo que somos cordero, tenemos que ser león. A ver, vele la cara a tu hermano. ¿De qué tiene? ¿De cordero o de león? O de mejor no digo nada. ¿Quién sabe, verdad? Vamos a comenzar pensando en los corderos. ¿A quién aquí le gustan los corderitos? Un corderito es la cría menor de 1 año de la cruza de una oveja con un carnero. Ese cachorrito, por decirlo de alguna manera, que no sería la palabra correcta, es el cordero. Es un mamífero tierno y dócil. Si usted va a la oficina de Clarita, Clarita tiene una colección de ovejitas y de corderos de todos los tamaños, de todas las formas, unos redonditos, gorditos, flaquitos, orejoncitos. Vamos, hasta tiene una oveja negra. Porque son tiernos y llama la atención. Es herbívoro, no come carne, respeta a los demás animales, tiene su pelo rizado, y ese pelo rizado, ¿cómo le llamamos? Lana. Y entonces, pues son muy ricos los suéteres o las camisas o las prendas de lana, sobre todo cuando se siente mucho frío. Y es criado como ganado para la producción de carne y sus derivados. El cordero sabe, bueno, no sabe, pero su vida en sí misma está destinada a ser un día sacrificado y a ser comido. No solamente sacarán provecho de su pelo al convertirlo en la lana, sino se aprovecharán de su carne y de los derivados de su propio cuerpo. En Asia y en Oceanía se agrupa la mitad de la población mundial de corderos y ovejas. Y un cordero se alimenta de la leche de su madre los primeros 3 meses. Es decir, al principio ni siquiera come hierba ni nada, solamente leche materna. A los 90 días después de haber nacido, es destetado y comienza a desarrollar 4 estómagos. 4 estómagos que le van a facilitar la digestión de los alimentos que va a tomar, sea heno, pasto, legumbres, arbustos o cualquiera de esas hierbas que se le puedan dar, y obviamente empieza a nutrirse desde ese momento. Es un animalito que en su propio cuerpo lleva implícita una buena nutrición, y a los 24 meses deja de ser un
un animal pequeño y alcanza la etapa adulta. Y entonces si es hembra se convertirá en oveja y si es macho se convertirá en un carnero. Realmente el aspecto no varía mucho porque usted los ve y se ven casi iguales, solamente va aumentando de peso y de tamaño, como algunos de nosotros, ¿verdad? Que solamente va aumentando de peso. Algunos cuando lo ven se hace cuántos kilos que no te veía porque es lo que le ha pasado. Y algunos llegan a tener cuernos. Y entonces de ahí es donde sacan los famosos shofar. Siempre. ¿Usted conoce los shofares? Luego por aquí hay uno que se está tocando. Hoy creo que no vino el del shofar. Bueno, los corderos, las ovejas y los carneros son animales muy interesantes porque viven en manadas. Y esas manadas nosotros las conocemos como rebaños, siempre andan juntos. Regularmente los corderos no son animalitos que les guste andar solos. Y andan entre praderas y establos y siempre están protegidos en algún lugar y bajo el cuidado de algún líder. De hecho, si usted tiene oportunidad de ir a Israel, usted puede ver el campo de los pastores y en el campo de los pastores hay unas grutas y en esas grutas de repente meten a las ovejas y usted ve cómo ahí están resguardados del frío o del calor o de la lluvia o de cualquier otra cosa y ahí viven. Nosotros aquí más bien cuando pensamos en los establos pensamos en las cercas que se levantan en el campo y ahí se tienen en medio de 4 murallas de madera o de alambre, pero allá no, allá son grutas naturales y es donde se comienzan a cuidar. Y algo muy interesante, las ovejas, le digo, siempre precisan de un líder que les vaya diciendo lo que tienen que hacer y tienen un buen sentido del oído. No son como el resto de los animales, sino que tienen tan desarrollado el oído que pueden distinguir tonos de voz. Por eso es que una oveja solamente se va a ir con su pastor, porque pueden distinguir, pueden hablarles diferentes personas y lo pueden distinguir perfectamente bien. Se saben comunicar y saben emitir distintos tipos de sonidos. Por ejemplo, un berrido para comunicarse el cordero con la mamá, o los carneros roncan cuando están cortejando a una oveja, o resoplan para advertir algún peligro, o pueden tener otra forma de resoplar cuando manifiestan que están enojados, porque aunque usted los ve tiernos y todo, sí, pero también se pueden llegar a enojar. Y cuando se sienten amenazados, porque realmente un cordero o una oveja regularmente necesita protección. No son animales que se sepan proteger a sí mismos o que se sepan defender. Ellos necesitan sentirse, repito, bajo un líder que regularmente es el pastor, que los va a proteger, los va a cuidar. Y cuando se sienten amenazados se vuelven torpes y pueden morir de un infarto. Se dice entre los pastores que se pueden morir de pánico. Bueno, es que el miedo que llegan a sentir produce en ellos un paro cardíaco, un infarto. Y entonces eso produce la muerte súbita cuando ellos se sienten atemorizados. Y siempre estarán buscando la protección. Se han hecho investigaciones científicas y se ha comprobado particularmente que las ovejas tienen la capacidad de recordar hechos durante por lo menos 2 años. Tienen buena memoria y que experimentan emociones similares a las del hombre. Emociones. Por ejemplo, ellas se pueden enamorar, pueden hacer amistades entre ellas y sufren cuando alguna oveja de su propio rebaño o pariente suya, sea la madre o sea alguno de sus hijos, muere, se pierde o se dan cuenta que lo han sacrificado.
Es interesante cuando uno estudia lo que tiene que ver con las ovejas, porque son animalitos tan tiernos, tan dóciles, simbolizan la inocencia, la mansedumbre, la sumisión, la humildad, la pureza en todos los sentidos. Y por eso cuando en Juan 1:36 otra vez nos vuelve a recalcar el Evangelio de Juan, dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién es Jesucristo? El Cordero de Dios. Ahora, yo le decía, Cristo es el Cordero, Cristo, nuestro Cordero, ya fue crucificado, ya fue sacrificado para nosotros, ya murió, ya dio su vida por nosotros, pero nosotros como su cuerpo ahora tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestra tarea siendo corderos, y tenemos que ser buenos corderos. Y vamos a ver algunos de esos detalles que se mencionan en la Escritura, porque nosotros también somos corderos. Y el propio Señor Jesucristo, en primer lugar, Él nos dice algo muy interesante en Lucas capítulo 10, versículo 3. Lucas 10, 3 dice, y ustedes pónganse en camino, pero tengan en cuenta que yo los envío. ¿Cómo nos envía el Señor? Como a corderos en medio de lobos. A ver, dígale al hermano que tiene a su lado, Dios te envía como a cordero. Ten cuidado con los lobos. ¿Su hermano tiene cara de cordero o de lobo? ¿Se da cuenta? Entonces nosotros, primero el Señor dice, ustedes son como corderos. Pero tenemos que entender que como parte del cuerpo de Cristo son características que también nosotros tenemos que desarrollar. Primero, en primer lugar, inocencia. Inocencia, es decir, que seamos libres de toda culpa, que seamos libres del pecado, que seamos libres de cualquier acusación con la que se nos pueda atacar o se nos pueda difamar o calumniar, que seamos hallados inocentes, en términos de un juicio. Ahora, es cierto que todos somos pecadores, dice la Escritura que no hay ninguno, ni uno solo que haya sido declarado justo, no hay uno solo que haya hecho lo bueno, todos somos culpables y a todos teníamos la misma sentencia sobre nuestra vida, la muerte eterna. Por eso Cristo Jesús tuvo que venir y morir por nosotros y entregar su vida y derramar su sangre para darnos perdón y vida eterna. Pero, entonces, ¿en qué sentido debemos ser inocentes? Primero, usted y yo ya fuimos perdonados. ¿Cuántos aquí ya fueron perdonados por la sangre de Cristo Jesús? Y fueron redimidos, y usted ya fue lavado. Pero puede haber ocasiones en las que se nos acuse, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y dice aquí, tengan una buena conciencia, para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores, y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. A ver, ¿alguna vez alguien lo ha calumniado o lo ha atacado por ser cristiano? ¿A cuántos de ustedes los han calumniado por causa de su fe? ¿Y qué le han dicho? ¿O qué no le han dicho? A veces lo más amable que nos dicen son calacuayos, ¿verdad? O aleluyas o... Ya usted dice, pues dime calacuayo. Es más, cuando vamos a Israel y se forman los grupos, a veces gritan mexicanos y nadie hace caso. Y gritamos calacuayos, entonces ya todos voltean. Aquí estoy. A veces nos buscan atacar por causa de la fe. Fíjese que, ya le platicaba en otras ocasiones, en Costa Rica, ahorita está un candidato cristiano a la presidencia de la República y muy probablemente parece que es quien tiene la máxima ventaja para ganar, se llama Fabricio Alvarado. Su esposa, acuérdese que Fabricio Alvarado, antes de ser político, pues él es cristiano.
y él es salmista, además de su carrera periodística y de estar metido como diputado. Su esposa, alguien le grabó ese video que usted ve ahí, ella está dando algún mensaje, comienza a dar una palabra profética que Dios pone en su corazón y comienza a ministrar en lenguas. Ella está invitando a que la gente comience a hablar en lenguas y ella misma empieza a hablar en lenguas. Yo creo que eso lo grabaron pues como se graba a veces un evento y usted le quiere recordar ese momento y usted lo graba. Pero ¿qué pasa cuando esa grabación empieza a circular? Y entonces el titular de los derechos humanos en Costa Rica lo hace viral diciendo: posiblemente esta señora sea la primera dama de nuestro país. Y usted dice: gloria a Dios, ojalá tuviéramos en todo el continente presidentes cristianos. Pero, ¿qué está ocurriendo ahí? Están atacándolo por ser cristiana, por hablar en lenguas, como si se tuviera que retractar. La hacen ver como que fue una mujer desquiciada, fanática y loca, porque el Espíritu Santo está en ella. Si alguien le dijera: demuéstrame que no estás loco, ya no hables en lenguas, ¿usted lo haría? No, ¿por qué? Porque usted va a decir: donde quiera que yo vaya, no importa que me maten, tengo que decir que Cristo Jesús es mi Señor. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso? Si Cristo dio su vida por mí, pues yo ¿por qué no voy a dar mi vida por Él? Aparte que sería un honor morir por Cristo. Pero lo que yo quiero que usted vea, esa mujer, su único delito por el cual la acusan es que es cristiana. Se ve mal. A veces se aplaude en el mundo de la política a los delincuentes, pero se ataca a quien es cristiano. Ahora lo menciono porque es un ejemplo público que ahorita está en las redes sociales. A lo mejor a usted ya le llegó, le va a llegar, porque va a empezar a circular. Los diarios lo empezaron a publicar y empezó a salir y se empezó a descontrolar. Imagínese que lo ataquen a usted en su trabajo porque usted ora, que lo ataquen porque usted lee la Biblia, que lo ataquen porque usted cree en Dios. ¿Cuántas cosas se podrán decir de usted? ¿Se acuerda que a Daniel lo querían acomodar lugar, atacar los que estaban alrededor de él y buscaron a ver en qué falta le caemos? Y como no encontraron nada de qué acusarle, dijeron: pues vamos a inventar un decreto que aquel que ore a alguien que no sea el rey, que lo mandemos directo al foso de los leones. Y Daniel dijo: pues ahora te voy a abrir las cortinas para que vean que oro. Él no tenía problema con ir al foso de los leones. Pero lo importante es que aquello de lo que lo atacan a usted sea inocente. Que usted ponga a decir: mi testimonio, mi integridad como cristiano. Podrán decirme lo que sea, pero nada de ello es cierto. Ahora, eso nos lleva a otra característica de una oveja, o de un cordero, perdón: la pureza. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? ¿Cuáles son las intenciones por las cuales hacemos las cosas? Porque hay gente que hace algo a ver qué gana, a ver qué consigue. Te hago un favor, a ver qué me das tú. Hay gente que inclusive voy a darle a Dios, a ver, como si fuera una inversión, a ver cuánto me regresas. Y entonces el propósito ya no es agradar a Dios, no es bendecir a Dios, no es estar bien con Dios, sino que el propósito se ve como algo económico, como algo que tuviera algún tipo de interés, a ver qué saco, a ver qué gano, a ver qué consigo. Hay gente que así es, desde una amistad, un favor, un servicio,
Y lo que Dios está buscando, ¿cuáles son las intenciones de nuestro corazón? Pureza en las intenciones del corazón. Yo sé que a veces cuesta trabajo, sobre todo en el mundo en el que vivimos, el poder mantener una integridad y sobre todo una credibilidad en ello, porque la gente está acostumbrada, como decimos en México, a no dar paso sin guarache, ¿verdad? O sea, a ver qué saco. Me acuerdo que hace tiempo fuimos a hablar, un servidor y varios más del equipo pastoral aquí de Calacuaya, con un presidente municipal que hubo en turno en Atizapán. Y le pedimos permiso para llevar el proyecto ID y poderlo hacer. Y le explicamos que los médicos donaban su tiempo y que teníamos el patrocinio de laboratorios médicos para los análisis y que teníamos el patrocinio de ópticas con armazones y que teníamos el respaldo de abogados que daban asesorías y de psicólogos y de consejeros y que teníamos patrocinio de algunas empresas y de muchas personas. Le hablamos de la congregación, de las despensas que se arman, que se entregan y que todo es gratuito. Y entonces nos quedó viendo y dijo, a ver, aquí hay gato encerrado. ¿Y ustedes qué ganan? ¿Cómo cobran esto? Pues no se trata de ganar ni de cobrar, sino de ayudar. Pero como político nos dijo, no, es que nadie ayuda sin pedir nada a cambio. ¿Ustedes qué van a pedir a cambio? Nada. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente se deja guiar por las intenciones del corazón. A veces hay una cortina de humo que parecen cosas muy bonitas, pero detrás hay un interés. Pero Dios está esperando que cada uno de nosotros nos atrevamos a actuar simplemente por amor a Él, que esa sea nuestra única intención, que sea lo que mueva nuestro corazón. Y como ovejas, Dios espera de nosotros mansedumbre. Y la mansedumbre la podemos entender como la serenidad en los momentos difíciles, la ausencia de egoísmo, en los momentos en que se requiere que seamos fuertes y que no tenemos que presumir nada a nadie, porque nuestra fortaleza está en el Señor. Una oveja es mansa y una oveja, si se la lleva para el matadero, irá al matadero. Mire, Moisés es el ejemplo clásico de la mansedumbre. Por eso la Biblia dice que era el hombre más manso que había sobre la tierra. Y tiene un corazón extraordinario. A mí me llama la atención cómo cuando él se pone a interceder por el pueblo y llega un momento en que el pueblo de Israel saca de sus casillas no a Moisés sino a Dios, y Dios le dice a Moisés, hazte a un lado, los voy a destruir a todos y te voy a sacar un nuevo pueblo. Y Moisés se postra y le dice, no, Señor, ¿qué van a decir las naciones de ti? Y entonces consigue el perdón de Dios para todo el pueblo y el pueblo sigue adelante. Y cuando están a punto de tomar la posesión de la tierra, Dios le dice a Moisés, pero tú te quedas, tú no pasas del monte Nebo, ahí te vas a morir. Porque el pueblo lo hizo fallar al golpear la roca. Y uno se pregunta, él ni siquiera pidió nada para él. Él no fue egoísta. Él no le dijo, amén, amén, Señor, destrúyelos a todos y saca de mis hijos algo nuevo. No, Él dio su vida por los demás. Se entregó por los demás. Por eso dice la Biblia, cuando lo atacaban, cuando murmuraban, y seguramente Moisés en muchas ocasiones estuvo en momentos críticos y era vulnerable a las críticas y a los comentarios. Él no hacía nada. Él simplemente confiaba en Dios. Él era sumiso, que es otra característica de las ovejas. Obedecía la voz de Dios ciegamente, aunque no entendiera nada de nada. Imagínense, cuando Moisés anda con todo el pueblo y lo van siguiendo, y él va siguiendo a Dios, y de repente se encuentra que está en una playa del Mar Rojo.
Y el pueblo, ay, pero qué torpe eres. ¿Qué no viste en el Waze que no había paso por aquí? Y lo empezaron a criticar y le empezaron a decir de cosas. Y para colmo de males le dice, y atrás vienen los egipcios que vienen para matarnos. Vamos a nombrar más líderes y vamos a regresarnos. Él estaba creyendo a Dios. Lo que nadie se esperaba es cuando Dios le dijo a Moisés, levanta la vara. ¿Y qué pasó con el mar? Se abrió en dos y entonces el pueblo pasó en seco. Pero una cosa lo fue llevando a la otra. Fue manso, fue sumiso, supo escuchar a Dios. ¿Y qué decir de Jesús? Dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde. Y lo demuestra cuando, sabiendo que Judas lo va a traicionar, comparte el plato con él. ¿Qué hubiera hecho usted si le dicen, el que está a tu lado te va a traicionar? Venga el plato para acá. Y usted no comparte nada. No. Pero eso fue la mansedumbre, fue la sumisión. Y le decía, la oveja tiene el sentido del oído tan desarrollado que sabe escuchar la voz del pastor. Y todos, yo creo que recitamos el Salmo 23 y decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero Jesucristo dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Vamos a ver un video, es un video muy interesante. Es un experimento que se hace con las ovejas y con diferentes voces. Ponle el audio, por favor, para que lo escuchen todos. ¿Acaso escuchan las ovejas solo a su pastor? One more time. Oh, one is. No le hicieron caso. Tampoco. Intento número 3. Ahora ve el pastor. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. Qué increíble, ¿no? Cómo las ovejitas tienen esa capacidad de distinguir entre tono y tono de voz. Por eso el Señor Jesucristo dice, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Ahora, ¿usted puede escuchar la voz de Dios? Porque a veces hay muchas voces, así como en este experimento, y a lo mejor Satanás, y a lo mejor el mundo, y a lo mejor gente nos está dando voces y nos está diciendo que hagamos cosas, pero estamos seguros de que quien nos está hablando es Dios, o estamos escuchando otras voces. A veces inclusive escuchamos la voz de nuestro corazón y no necesariamente es la voz de Dios. Pero es que tenemos que nutrirnos de la palabra y tenemos que escucharlo a Él y solamente a Él. Y tenemos que aprender a depender de Él y a seguirlo ciegamente. Y tenemos que aprender a comunicarnos con nuestro Señor mediante la oración diaria y a cada momento. Por eso 1 Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar, es decir, que nunca dejemos de orar, que sea parte de nuestra comunicación continua. Eso es una oveja, que tengamos esa capacidad de oírle. Pero a veces no queremos oírlo.
A veces tenemos un problema y entonces vamos de persona en persona y vamos con un hermano y le decimos, oye hermano, fíjate que tengo este conflicto, ¿qué me dices tú? Y el hermano dice, pues déjame orar por ti, y nos da una palabra de Dios y dice, mira, Dios dice esto, esto y esto. Ah, bueno, pero como no me gustó mucho lo que habló, está bien, muchas gracias. Y entonces voy con otro hermano, hermano, fíjate que tengo este conflicto. Y ese hermano ora por mí y Dios me dice a través de una palabra, y me doy cuenta que esta palabra es muy parecida con esta, porque si Dios habló no va a haber gran cambio, pero como que tampoco me convenció, entonces voy con otro y le vuelvo a hacer la misma pregunta, y voy con otro, hasta que encuentro uno que me diga lo que yo quiero oír. O a lo mejor encontramos uno que es muy peligroso, cuando nos dice, mira, Dios me dice que no importa lo que tú hagas, Dios está contigo. Aguas, porque de eso no se trata la vida. Si la vida consistiera en que no importa lo que yo haga, Dios está conmigo, ¿para qué le preguntamos a Dios? ¿Para qué queremos al Espíritu Santo? ¿Para qué queremos la Biblia? ¿Para qué buscamos la dirección del Señor? Si voy a terminar haciendo lo que a mí se me antoja y Dios de todos modos está conmigo. Así que tenga cuidado. Y como cordero, usted tiene que ser una persona que escuche a Dios y que lo siga, vaya donde vaya. Y eso exige humildad. Es decir, que no lo hagamos con ostentación, no pensando en que nosotros tenemos las virtudes o las capacidades o los conocimientos o la experiencia y que no necesito de nada ni de nadie. Por eso la oveja o el cordero pues siempre anda en el rebaño, nunca andan solos. En Filipenses capítulo 2 versículo 3 dicen, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Cómo tenemos que considerar a los demás? Mejores que yo. Este es el sentido. Y eso es la característica de un cordero. ¿Entiende ahora por qué Cristo Jesús es el cordero, pero usted y yo como cuerpo de Cristo tenemos que ser corderos? ¿Quién aquí quiere ser un cordero para Dios? Ahora vamos del otro lado, el león. Porque estará de acuerdo conmigo que el león y el cordero son opuestos completamente. Opuestos completamente. Tienen algunas similitudes en algunas cosas que vamos a ver ahora, pero son opuestos. El cordero es herbívoro. ¿Y cómo es el león? Carnívoro. El corderito se esconde y tiene miedo de todo. El león, ¿a qué le tiene miedo? A nada. El cordero no sabe pelear, no se pelea con nadie. ¿Y cómo es el león? El león es agresivo y sabe tener buenos enfrentamientos cuando tiene una bestia igual o más grande que él, no importa si es en tamaño o en peso. El cordero siempre busca un líder. El león es un líder. Entonces vemos cosas que van a ser transformadas. Y desde Génesis capítulo 49, versículo 9, Génesis 49, 9, Dios inspiró a Jacob cuando estaba orando y bendiciendo a sus hijos, y cuando le toca el turno a Judá, de donde iba a venir Jesucristo, dijo, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? ¿Quién se atrevería a ir a molestar a un león, verdad? Nadie absolutamente. Bueno, pues vamos a ver qué características tiene el león, ese animal carnívoro y que es originario de las regiones de África y de Asia. Mire, el león tiene unos hombros y unas patas impresionantemente poderosas que le dan velocidad
y le dan agresividad. Tiene unas garras que le permiten tomar a la presa más grande y más pesada que cualquier animal terrestre. Ningún animal, ni otros felinos como el tigre, ninguno, ni las garras del oso, ninguno se compara con la de un león. Y muchas veces las presas de los leones son más grandes que ellos mismos. Puede tratarse de una jirafa, un antílope, un búfalo, un elefante, no importa qué se encuentre. La leona, porque también la Biblia menciona las leonas, hace la mayor parte de la caza. Son las hembras las que trabajan juntas para derribar un animal más grande que ellas, es decir, que las mujeres leonas son bravas, no son cualquier cosa. Y si alguno de los leones tiene problema para atrapar su propia presa, bueno, entre todos van a tratar de hacer el trabajo, porque el león tiene una característica: siempre trabaja en equipo. Así como los corderos siempre viven en el rebaño, los leones siempre viven en manada. Y cuando salen a cazar, nunca salen solos. Sale solo uno que otro despistado por ahí, pero regularmente el león siempre sale en equipo. Y los leones jóvenes no comienzan a ayudar en la caza hasta por lo menos cumplir 1 año de edad. Es decir, los van desarrollando, les enseñan la madurez, les enseñan la etapa adulta, y los leones siempre lo van a hacer. Siempre están trabajando de esa manera. Rara vez lo hacen de manera individual. Sí, desde luego que un león, cuando tiene las posibilidades y lo puede hacer, hará su trabajo de manera individual si lo considera pertinente, porque una característica de los leones es que son muy inteligentes. Estudian a su presa, hacen un plan de ataque, es decir, no se lanzan solamente porque sí. En su mente desarrollan un plan de ataque, evalúan el peligro, evalúan las oportunidades y actúan con prudencia. Son características impresionantes de este animal. Y cuando dice, Señor, por eso tú te comparas con un león, porque Jesucristo es inteligente. Jesucristo ve las oportunidades que tiene con nosotros y a través de nosotros, y Jesucristo no se detiene ante nada. ¿O habrá algo que le dé miedo a Jesucristo? Nada. En comparación con otros felinos, los leones viven en conjuntos siempre de 5 a 25 conjuntos, las manadas, y siempre hay hembras y tienen sus cachorros y tienen a los adolescentes y tienen a los machos. Es decir, las manadas se van componiendo de esa manera. Y los machos van y vienen. A veces los machos pueden ser miembros de varios manadas al mismo tiempo, pero los machos se están preparando para una tarea. Y al león lo conocemos como el rey de los animales. El león se prepara, se entrena, se educa para ser líder. Y cuando Jesucristo dice que Él es el león de la tribu de Judá, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, Jesús no toma una posición rezagada. Yo me quedo acá atrás donde nadie me vea. Jesucristo siempre va al frente. Ahora, ¿qué esperará Jesucristo de su iglesia? Pues Jesucristo espera lo mismo de la iglesia. Las hembras cazan juntas, esporádicamente las ayudan los machos, pero cuando la caza ha terminado y está lista la comida y llaman a cenar porque rugen haciendo el llamado y llegan todos a cenar, entonces los primeros en comer son los machos. Así que vea que entre los leones también hay machismo. Ahí no les ha llegado el feminismo todavía, ¿verdad? Y los leones machos pueden llegar a medir hasta 3,5 metros solamente el cuerpo, más 1 metro de cola, o sea, 4,5 metros. Llegan a pesar hasta 270, 300 kilos, ya muy pesados. Las hembras son más pequeñitas, las hembras de 2,5 metros,
3 metros y 40, 3 metros 20 con la cola y alrededor de 185, máximo 200 kilos. Pero ellos llegan a devorar animales hasta de 500 o 600 kilos. Es decir, a un león no lo intimida el tamaño, ni la forma, ni el peso. Y esto me hace recordar al rey David, que cuando David estuvo frente a frente con Goliat, él vio a un tipo gigante, más pesado que él. ¿Y qué hizo David? David no le tuvo miedo. David dijo, yo a este lo incircunciso lo voy a derrotar en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque en el corazón de David estaba el valor que solamente los hijos de Dios pueden tener. Ahora, los leones machos tienen una majestuosa melena, como todos lo sabemos, que los caracteriza, es lo que hace que se vean imponentes, hermosos esos animales. El color de su melena, usted sabe, es un poco más oscuro que el resto de su cuerpo, pero tiene dos funciones. Por un lado, la melena, aunque usted no lo crea, tiene un propósito y lo cumple: intimidar a los demás animales. Cuando los demás animales ven la melena del león, se espantan. Es curioso. Como dicen los historiadores, que cuando el ejército de Napoleón se iba a presentar a la batalla, ellos llevaban su pelotón, que era como sus trompetas, los soldados trompeta. Y cuando iban a salir a la batalla, tocaban la marsellesa. Y cuando tocaban la marsellesa, psicológicamente derrotaban a los enemigos. Cuando los animales ven la melena de león, se sienten intimidados. Pero por otro lado, la melena protege su cuello y de alguna manera, cuando están en una lucha cuerpo a cuerpo con otros animales, la melena cubre que no les vayan a lastimar las venas, especialmente del cuello, que pueden ser las más peligrosas, pero tienen una imagen impactante. Los cachorros se alimentan del entorno, de lo que les van proveyendo sus madres especialmente, y si por alguna razón la madre leona llega a morir, nunca faltará otra leona que adopta a los cachorros y los hace sus hijos. Hay que considerar el orgullo del león. Es algo que lo caracteriza, pero tiene algo muy particular. Le dije yo, el león vive siempre en manada. Y hay series muy interesantes de National Geographic y de Animal Planet y demás, que hablan de las vidas de los animales y cómo los van siguiendo y les van dando un seguimiento. Y se ha descubierto que en los leones existen relaciones fuertes para toda la vida. Es decir, un león que se integra a alguna manada seguirá manteniendo lazos, no se puede distinguir, pero si son de amor o de amistad, no sé cómo, porque finalmente es entre animales que no tienen un lenguaje que se puede entender o interpretar, pero las relaciones que hacen entre ellos son para toda la vida. Y prácticamente entre ellos nunca pelearán por disputar algo. Y a diferencia de otras especies, pues los machos sí participan activamente en la crianza de sus cachorros, los resguardan, los corrigen, los cuidan, los entrenan, porque saben que hay que preparar en ellos futuros líderes. Y como su vida es de 13 a 15 años, cuando mucho, ellos van preparando a las siguientes generaciones para que asuman el papel de liderazgo aún dentro de la manada y que no le tengan miedo absolutamente a nada. Y conforme van madurando y van progresando, se están preparando para asumir el imperio de su padre o de otras manadas que se van a ir formando con los cachorritos que van a ir naciendo. Ahora, imagínense estos animales que fueron creados por Dios, que pueden invertir horas y horas y horas del día en trabajar, en perseguir a sus presas, en estudiarlos, en buscar el momento propicio.
Y sí, hay también tiempos en donde pueden dormir bastante, pero ellos van a enfrentar todo tipo de retos y todo tipo de luchas, desde que se van formando para ser líderes. ¿Qué animal tan interesante? Pero es más interesante que Jesucristo haya inspirado por su espíritu a los autores de la Biblia para señalar que Él es el león de la tribu de Judá. Y yo quiero que usted me acompañe a Oseas 5:14. Oseas 5:14 dice, es una promesa de Dios para su pueblo, y dice, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Y yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien me liberte. ¿Quién está con usted y conmigo? ¿Quién está con usted y conmigo? Un león. ¿Se imagina usted tener ahí, en lugar de cuidado con el perro, cuidado con el león? El que se quiera meter conmigo, se las tiene que ver con el león. ¿Y quién es el león? El Señor. ¿Sabe por qué, siendo Israel una nación tan pequeñita, nadie puede con ella? Porque el león está peleando por ella. En Oseas 11:10, este pasaje específico de Oseas 11:10, yo creo que se cumplió el día que Israel volvió a entrar a la tierra prometida, el 14 de mayo del 48, cuando dice, pues algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré como león, y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. ¿Cuándo se cumplió esta escritura? Pues cuando el pueblo de Israel volvió a tomar su personalidad o su reconocimiento como un estado, y se cumplió. Pero mientras yo hacía este estudio me ponía a pensar, bueno, sí, amén, nosotros somos pro Israel y bendecimos Israel y decimos amén a las promesas de Dios sobre Israel, pero la iglesia también es el pueblo de Dios. ¿Y usted cree que esas promesas son para nosotros? Amén. Así que con nosotros está el león, y Dios bendice a su pueblo para que el pueblo sea como un león. Ahora vamos al libro de Números, capítulo 23, versículo 24, y ahí dice, este pueblo se levantará. ¿Cómo se levantará el pueblo? Como un león, como león rugiente se pondrá de pie. No se echará hasta haber devorado la presa, hasta saciarse con la sangre de los muertos. ¿Cómo nos visualiza Dios a usted y a mí como pueblo? Como un león. ¿Qué clase de león? Rugiente. Pero a veces nosotros le tenemos miedo al diablo, ¿verdad? Dicen, ay, es que el diablo anda como león rugiente y me va a devorar. ¿Y qué dice Dios? No, no le tengas miedo, tú eres el león rugiente. No eres el diablo, pero tú eres el león rugiente. A ver, dígale al hermano, tú eres el león rugiente. Ahora, en el capítulo 24, ahí mismo en Números 24, versículos 8 y 9, el Señor dice, Dios los sacó de Egipto a nosotros. ¿Cuál era nuestro Egipto? ¿De dónde nos sacó Dios? Del pecado, del mundo. Y le infundió las fuerzas de un búfalo. Devorará a las naciones enemigas, les desmenuzará los huesos y las traspasará con sus saetas. Se pone al acecho como ¿qué? Como un león, se agazapa como leona. ¿Quién lo azuzará? Benditos sean quienes lo bendigan, malditos sean quienes lo maldigan. Usted y yo somos ese león o esa leona. El Señor dice, ¿quién te puede espantar? ¿Quién te puede infundir temor? ¿No acaso nos ha dicho si Dios con nosotros? Ahora, le vuelvo a decir, esas promesas son para el pueblo de Israel, pero también son para nosotros, porque nosotros somos parte del pueblo de Dios y por eso fuimos injertados en ese olivo. Así que cuando Dios dice que Él bendice a los que nos bendicen y maldice a los que nos maldicen, esa promesa también es para la iglesia. Claro, nosotros no buscamos la destrucción ni el mal de ninguna persona, porque nosotros vamos por la salvación de todos.
Pero ¿se ha fijado que si alguna persona lo bendice a usted, Dios la bendice a ella? Si alguna persona bendice a la iglesia, Dios la bendice. Yo he visto muchos testimonios de gente que aún incrédula, cuando por causa de la iglesia dice, por ser la iglesia los bendigo, y Dios la bendice. Es extraordinario. En Proverbios capítulo 30, versículos 29 al 31. Bueno, no voy a leer hasta el 31, voy a detener en el 30 realmente. Dice, hay 3 cosas que caminan con paso firme y majestuoso. No, son 4 las que se dan aires al andar. Y comienza con el primero. ¿Cuál es? El león, rey de los animales, que no retrocede ante nada. ¿Ante qué retrocede un león? ¿Jesucristo retrocede ante algo? ¿Habrá algún problema que el Señor le diga, mire hijito, a esto no le entró? No, porque Jesucristo es mayor que cualquier problema. Ahora, ¿cómo debemos ser los hijos de Dios? ¿Cómo debemos ser la iglesia? Pues Dios dice, tú tienes que ser como un león rugiente, que no te detengas, que no te dé miedo, que no te intimides. Así que debemos actuar como leones, desarrollar las cualidades y las virtudes y las características de los leones. Un león es poderoso. Y el Señor dice en 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de ¿qué nos ha dado su espíritu? De poder, amor y dominio propio, o autodisciplina, como lo dicen otras versiones. Mire, muchas veces usted y yo vamos a tener que enfrentarnos a gigantes de todo tipo. Un gigante puede ser una enfermedad, un gigante puede ser un problema con sus hijos, un gigante puede ser un problema financiero, gigante puede ser un problema legal, un gigante puede ser la falta de provisión, la falta de trabajo, un gigante puede ser cualquier cosa. ¿Y qué actitud debemos de tomar? De león. Por eso Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de miedo, nos ha dado un espíritu de poder. Dígale al que tiene a su lado, tú y yo tenemos espíritu de poder. A veces esos gigantes van a ser espirituales, a veces esos gigantes van a ser demonios, a veces esos gigantes van a estar en el aspecto humano, a veces esos gigantes van a presentársenos de manera organizacional. ¿Qué importa cómo sean? Jesucristo está con nosotros. Ahora, segunda característica que tenemos que desarrollar, la madurez. Dice 1 Corintios 14:20, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad. Pero ¿qué demanda Dios de nosotros? Maduros en la comprensión de asuntos como estos. Así que usted y yo tenemos que crecer espiritual, anímica, intelectual y numéricamente para poder transformar nuestra vida y nuestro entorno. Vamos a ver otro video, un video que tiene que ver con los leones. También pone ahí volumen y sonido, por favor. La manada de Ensefu es el ideal de una familia de leones. Nuevas crías con 2 madres entregadas y 2 padres leales que las protegen. Pero también hay adolescentes y eso augura problemas. Pasar de cachorros a asesinos no es fácil. Deben aprender a cazar y a ser autónomos y al mismo tiempo permanecer fieles a la familia. Los errores de la adolescencia pueden traer consecuencias terribles. Se exponen a la traición, el aislamiento y la muerte. Así es el viaje a la madurez de la manada adolescente a través del desafío. Qué interesante, ¿verdad? Cómo trabajan. Y nosotros tenemos que crecer para actuar con madurez. Por eso el Señor compara con un león, porque un león no deja que sus
crías empiezan a atacar desde el principio. Los va entrenando, los va capacitando, hasta que llegan a la etapa de la madurez, donde están listos y los lanza. Pero también vimos que los leones logran establecer relaciones fuertes. Y Jesucristo quiere que nosotros tengamos relaciones fuertes. En Juan 17, 21 y 22 dice, es una oración de Jesús: te pido que todos sean, ¿cuántos? Uno. Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos unos. ¿En qué momento nosotros vamos a manifestar y vamos a reflejar la gloria de Dios? ¿Cuándo vamos a dar el mensaje correcto? Pues tenemos que estar unidos. Unidos entre nosotros, unidos como iglesia, unidos como cuerpo de Cristo, unidos entre los hermanos de la fe, unidos en un mismo ministerio, unidos como familias, unidos entre diferentes congregaciones. Yo le voy a pedir que usted ore, porque fíjese que desde el segundo sábado, el segundo jueves de diciembre, el segundo jueves de enero, el segundo jueves de febrero y ahora el segundo jueves de marzo, estamos teniendo unas reuniones de oración con los pastores, no solo de Atizapán, sino de diferentes lugares de la Ciudad de México, del Estado de México, porque estamos cerca. Y venimos, y ya estamos llenando el Salón Belén, no a tener predicaciones, ni enseñanzas, ni anuncios, ni nada, sino solamente tenemos un tiempo de convivir para conocernos unos a otros y un tiempo de oración. La mayor parte del tiempo es para orar, y oramos por nuestras congregaciones, y oramos por nuestros municipios, y por nuestras ciudades, y por nuestro estado, y por nuestro país, y por la iglesia en México, y oramos por las familias de los pastores, por los pastores mismos, por la salud de los pastores. Pues porque tenemos que presentar una sola imagen como cuerpo de Cristo, no una imagen dividida de diferentes denominaciones o de diferentes corrientes, sino que Jesucristo no viene por iglesias, Jesucristo viene por la iglesia, una sola. Y es ahí donde tenemos que aprender a mantener relaciones fuertes y sólidas. Hay gente que dice, hermano, es que el que tengo a mi lado no lo soporto. Pues no vaya a ser que en la eternidad Dios te ponga con él. Así que más te vale entrenarte, o te quieres ir a un lugar más calientito, que no es necesariamente Acapulco. Bueno, y tenemos que aprender a trabajar en equipo. En Efesios capítulo 4, 16, es cierto, la Biblia no menciona el trabajo en equipo como tal, no menciona la palabra equipo, pero la Biblia menciona una palabra cuerpo. Y dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces ¿qué ocurre? Todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Algo tenemos que aprender de los leones: nunca salen de cacería solos, siempre lo hacen en equipo. Hermanos, ninguno de nosotros va a lograr nada solo, solo lo vamos a lograr en equipo. Ahora yo quiero mostrarle otro video. A ver, varones, ¿cuánto tiempo nos tardamos en cambiar una llanta de un carro? Pues un montón de tiempo, ¿verdad? Ahora vamos a ver este video. Tómenle el tiempo. 2 segundos con una décima les llevó cambiar las 4 llantas y hacer todo el arreglo. Ahí viene en cámara de lenta. Más despacito. Para que vea toda la maniobra. Levantan el carro.
desatornillan las llantas, quitan las llantas, ponen las llantas, atornillan las llantas. $2.1 segundos. Algo increíble. Pero ¿cómo es que se logra todo eso? Trabajando en equipo. Y por eso es que tenemos que aprender a trabajar en equipo. Pero nosotros en particular no sabemos trabajar en equipo. Y muchas veces tenemos cargas culturales. Por ejemplo, los mexicanos somos malísimos para trabajar en equipo. Pero la iglesia tiene que romper eso. Son paradigmas que se han ido formando en nosotros, hay que romperlos. Y tenemos que aprender a trabajar en equipo. En México tenemos un dicho antibíblico: más vale solo que mal acompañado. ¿Quién inventó eso? El diablo. Y ahí nos lo etiquetó para los mexicanos, y los mexicanos dijimos amén, amén. Y cuando a nuestros hijos les dejan en la escuela una tarea de haz tarea en equipo, ¿qué le dice la mamá? Ay, hijo, pues hazla tú solo, ya. Errores que cometemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que aprendamos a trabajar en equipo. Cuando trabajamos en equipo lo podemos hacer. ¿Se fija usted que los mexicanos no somos brillantes como equipo? A lo mejor tenemos un buen boxeador, un buen ciclista, un buen corredor, a lo mejor un futbolista aislado, así como Hugo Sánchez, el Chicharrito, Rafa Márquez, uno. Pues no tenemos un equipo del que se diga, wow, estos sí son buenos todos. A lo mejor tenemos un buen músico, un buen cantante, una buena voz, un buen solista. Pues no tenemos un buen coro, una buena orquesta. A lo mejor tenemos un buen científico, pero no tenemos una buena universidad que nos represente como nación y que todo el tiempo esté sacando nuevos avances y desarrollos científicos y tecnológicos. Porque nos cuesta trabajo trabajar en equipo. Yo veo cuando a veces se publican avances en el mundo de la medicina o en otras, pues gracias al equipo de desarrollo científico de la universidad tal y tal y tal de tal país. No se menciona propiamente un jefe o líder de proyecto, el crédito es para toda la universidad. Aquí no digo que no haya cerebros, sí los tenemos, pero regularmente se menciona a la persona, la universidad es lo de menos porque la universidad no hizo nada. Quiere decir que no somos capaces de trabajar en equipo. ¿Y qué espera Dios de la iglesia? Que trabajemos en equipo, que lo logremos. Otra característica que tenemos que desarrollar, la inteligencia. ¿Cómo tiene usted su cerebro? ¿Bien desarrollado? ¿Inteligente? ¿Lo usa mucho? ¿O como el chavo del 8 que dice, pues lo tengo nuevecito? Ni siquiera lo he estrenado. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Deuteronomio 4, 5 y 6 dice, miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles, para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Cumplan con ellos y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su ¿qué? Inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido. Es una gran nación. Hermano, hermana, no bastan las buenas intenciones. No basta decir, es que yo lo hice de todo corazón, lo hice con requetertas buenas intenciones. No. Dios nos ha dado un cerebro con la capacidad de pensar. Y por eso tenemos que actuar con inteligencia. Y tenemos que entrenar a nuestros hijos para que piensen y para que hagan las cosas con inteligencia. Y la inteligencia, ¿de dónde proviene la inteligencia? De la palabra de Dios. Así que tenemos que hacerlo de esa manera. Otra característica que como leones tenemos que desarrollar, el discernimiento. El discernimiento.
En Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros. Fíjese cómo va conectando ideas. Los que son maduros, los que a la fuerza de práctica están capacitados para distinguir, o como dice la Reina Valera, discernir entre lo bueno y lo malo. La inocencia no debe llevarnos a pensar que no hay nada por hacer para cambiar las cosas. Como dice Pablo, a veces somos inocentes para lo que no lo deberíamos de ser y no podemos asumir una posición de derrota apocalíptica y cruzar los brazos esperando el fin. Pues hermano, pues ya está profetizado, ya Dios lo dijo y todo se va a acabar y ya qué podemos hacer. Mire, yo hice un estudio y en uno de estos domingos se los voy a compartir. No necesariamente en esta serie, pero sí se los voy a compartir. Si revisamos las profecías bíblicas, su cumplimiento a lo largo de la historia, los últimos 2000 años, desde que Jesucristo ascendió al cielo con el Padre Celestial, allá en Hechos 1, como queda registrado, desde ese momento hasta el día de hoy, se han presentado, si usted revisa la historia del universo o la historia del mundo, se han presentado diferentes momentos que yo llamaría idóneos para que Jesucristo hubiera vuelto a venir por la iglesia, para que todo llegara a su fin, porque las profecías se cumplieron, porque se presentaron los momentos donde aparentemente todo estaba sincronizado, lo que Dios dijo se estaba cumpliendo y todo en ese momento pudo haber concluido. Por eso es que algunos se han atrevido a decir, pues el fin está cerca, y no ahorita, por los siglos ha ocurrido eso. ¿Y por qué Dios entonces decidió no venir? ¿Por qué entonces decidió retrasar su venida? ¿Por qué cuando en esos momentos que parecía que todo estaba listo para que Jesucristo viniera, decidió de último momento no venir? ¿Sabe una cosa? No ha ocurrido, porque en cada uno de esos momentos la iglesia en turno se ha levantado, ha orado, ha trabajado, ha intercedido y como resultado Dios extendió su misericordia. A finales del 2017 se celebró en todo el mundo, tanto en Europa como en América, los 500 años de la Reforma. Y cuando sucedió la Reforma, obviamente aquellos hombres y mujeres que se levantaron cuando la Biblia no se podía leer y cuando la Biblia se hace con acceso público y se traduce a diferentes idiomas y viene un avivamiento y un despertar que parecía el fin, la iglesia hizo tal trabajo y tan espectacular y tan preciso y tan grandioso que mucho de lo que vivimos el día de hoy se debe a lo que trabajaron en la Reforma. Y la iglesia, ¿y qué digo la iglesia? La sociedad entera, somos hoy el resultado de una iglesia que trabajó hace 500 años. Y así podríamos citar muchos ejemplos. En 2 de Pedro capítulo 3 versículos 9 y 10 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón en la noche. Así que tenemos que trabajar y no tomar una actitud de decir, pues ya ni modo, ya todo llegó a su fin y no hacer nada. Otra actitud
del león, la prudencia. Mateo 10:16 dice: tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Porque tendremos que aprender a movernos en medio de lobos y de serpientes. David fue valiente, pero también fue prudente. Cuando Saúl le dijo: ponte mi armadura cuando vayas a enfrentar a ese gigante, él probó y dijo: no, nunca he andado con esto, no puedo. Y se quitó lo que él no podía llevar. Fue prudencia. Y el Señor nos ordena en todos nuestros asuntos, seamos prudentes. Si usted lee el libro de Proverbios, el tema central en Proverbios es la prudencia, como una virtud que todo creyente en Cristo Jesús tenemos que desarrollar. Otra actitud que debemos de tomar y desarrollar: liderazgo. A ver, dígale al que tiene a su lado: fuiste llamado a ser cabeza y no cola. ¿A cuántos aquí les gusta hacer cola? O sea, hasta se oye feo, ¿verdad? Ni la cola de las tortillas. Deuteronomio 28:13 dice: el Señor te pondrá por cabeza, no por cola. Repítalo conmigo: el Señor te pondrá por cabeza, no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo, siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno cumplir. ¿Esa promesa fue para el pueblo de Israel? Sí, pero también lo es para nosotros. ¿Usted la cree? ¿Cuánto dicen amén, Señor? Yo recibo esa promesa. ¿Usted quiere ver a sus hijos como cabeza o como cola? Entonces tenemos que entender cuáles son los propósitos de Dios. Y entiende, el león nunca va en la cola, el león siempre es cabeza. Y tenemos que tener esa actitud. La iglesia no se puede quedar como cola del mundo, debe asumir su papel de cabeza. Y eso implica que la iglesia debe tomar un papel de liderazgo y promover cambios en favor del reino de Dios. Y la iglesia debe ser protagonista de la historia y no víctima. Tenemos que aprender de nuestra cabeza, que es Cristo. Cristo es protagonista, Él fue promotor del cambio, Él no fue víctima. Algunos creen erróneamente que Cristo fue víctima de los asesinos. No, Jesús no es víctima. Jesús puso su vida porque Él la quiso poner, no porque Él fuera víctima de nadie. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Ese mandamiento lo recibí de mi Padre. Así que, ¿usted cree Jesús fue víctima o Jesús protagonizó la historia? Él lo protagonizó, por eso Él sabía que poniendo su vida cambiaba la historia para siempre. Y eso decidió hacer. Y si Dios puso su vida por mí, usted pregúntese: ¿y yo por qué no voy a poner mi vida por Él? Y eso tenemos que estar atentos, porque solamente de esa manera vamos a reflejar la imagen de Dios en nosotros, su gloria. En Génesis 1:27 dice: y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Cuando Dios dice que Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, significa que Dios puso la gloria suya en usted. Ahora voltea a ver a la persona que tiene a su lado y dígale: tú tienes la gloria de Dios. Y no porque yo lo diga, sino porque fuimos creados a imagen y semejanza del Rey de Reyes, del Señor de Señores y del León de la tribu de Judá. Así que debemos reflejar la imagen de Dios en lo que hacemos.
Y tenemos que darle a gloria a Dios con nuestros actos, con nuestras acciones. El miedo no glorifica a Dios. El miedo no refleja la gloria de Dios. El miedo no refleja quién es aquel en quien decimos creer. El miedo no refleja aquel en quien decimos que gobierna nuestras vidas. El miedo es contrario a la fe. La fe se deshace del miedo. Así que usted tiene que asumir el papel de un león. Dígale que tiene a su lado, tú tienes que ser como un león. Tienes que ser tan dócil como un cordero y tan aguerrido como un león. Ya antes de terminar, quiero hacer un par de comentarios solamente. La semana pasada, quizás usted no lo vio porque eso ocurrió a las 8 de la mañana solamente, porque así lo planteó el hermano Glaucio Corayola. Él nos ungió a mi esposa Clarita y a mí, su servidor, y reconoció una unción apostólica. No porque nosotros busquemos nombres ni nada, no ese es el punto. Oró por nuestra hermana Oli y le ungió con una unción profética. Debo decir que nos sorprendió en todos los sentidos. Es algo que sinceramente no esperábamos. El hermano Corayola me había preguntado si alguien había orado por nosotros para unirnos, reconocernos en esa tarea apostólica. Yo le dije que no. Él me preguntó si no lo había buscado, le dije que no. Me preguntó si no me molestaría que lo hiciera, le dije que no. Realmente es algo que no andábamos nosotros buscando. Junto con un equipo de ministros, usted vio, subieron, se dieron las situaciones. Pero nunca imaginé que sería el domingo pasado que lo hiciera. Hasta una noche antes que nos notificó. Y finalmente me dijo, y eso es lo que nosotros entendemos, se trata de reconocer un trabajo, no un nombramiento, no un título, no hay que confundirlo, no es algo que estemos buscando nosotros. Y es un trabajo que comenzó hace unos cuantos años atrás, al involucrarnos en el trabajo para establecer el reino de Dios, de la iglesia, primeramente en la Ciudad de México, en México, unirnos con pastores de diferentes índoles, denominaciones y de todo tipo de la iglesia mexicana. Yo sé, hay gente que cuestiona por qué me junto con tal o con cual. No es algo que nosotros hemos buscado. Ahora, sería incongruente de mi parte que yo le dijera trabajemos en unidad y cuando Dios me trae alrededor pastores que a lo mejor no comulgamos en muchas cosas, yo los rechazara. Porque al final de cuentas yo no soy el Espíritu Santo y yo no me voy a encargar de juzgar a nadie. Los pastores empezamos a trabajar en unidad y tenemos que hacer a un lado los egoísmos. Me caes mal o me caes bien. Tenemos que hacerlo a un lado. Y si todos tenemos un mismo objetivo de trabajar para que el reino de Dios sea establecido en la tierra, pues habrá muchas cosas que nos van a unir. El Señor dice que tenemos que trabajar unidos con una misma fe, con un mismo Señor, con un mismo bautismo, con un mismo Dios y Salvador, una misma muerte, una misma resurrección. Y entonces, pues, ha ido surgiendo ese trabajo y eso se fue extendiendo con la iglesia iberoamericana, pero sinceramente nunca hicimos esto pensando que iba a ocurrir, jamás, jamás, jamás. Se fue dando una tarea que involucra varios retos. El evangelismo en ciudades enteras. Y yo le quiero animar que ahora este año que tengamos 1 millón para Jesús,
de los cuales Calacuaya, aunque no es la iglesia líder, pero estamos unidos para trabajar en un mismo propósito con el resto del cuerpo de Cristo. Y si nuestra tarea es ir y predicar el evangelio a toda criatura, y nos unimos iglesias y denominaciones, pues yo no puedo decir, es que ese pastor me cae gordo, entonces yo no voy. No, Dios nos libre y tenemos que caminar. Y yo le quiero animar para que usted vaya con nosotros. Y este año, 1 millón para Jesús se va a replicar en diferentes ciudades, dentro y fuera del país. Y el proyecto de plantación de nuevas congregaciones, ir y establecer iglesias. ¿Por qué? Porque es parte de la tarea que Dios nos ha encomendado. Yo sé que a veces tengo que salir con regularidad, no estoy yendo de vacaciones ni porque no quiera yo estar aquí. Pero déjeme decirle algo, a veces es como cuando usted se mete en el mar. ¿Alguna vez le ha pasado que usted se mete a jugar en las olas a la orilla de la playa? Y de repente las olas se lo van llevando y se lo van llevando. Y ya cuando usted se da cuenta y dice, ah caray, ¿a qué horas llegué hasta acá? Y usted quiere regresar y se da cuenta que ya está muy lejos de la playa. Créame que a veces así nos sentimos. De repente nos vimos inmersos en algo que el Espíritu Santo fue dándole forma. Yo creo que si nosotros lo hubiéramos planeado, no nos hubiera salido. Por eso hay un dicho que dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Y a veces Dios nos mete en sus planes y digo, Dios no me tiene que consultar para que Él haga sus planes, ¿verdad? Y de repente se fue dando el trabajo con gobiernos locales, municipales, regionales, provinciales, estatales, federales, nacionales. Yo sé, a veces estamos en medio de situaciones que no hubiéramos querido estar o que no nos imaginábamos que íbamos a estar. Nunca hubiera imaginado que un presidente municipal me llamara para pedirme un consejo personal en su oficina o que pudiéramos estar atentos a determinadas situaciones. Y finalmente presentar un frente para frenar los cambios que las leyes en todo Iberoamérica, por el momento, sin descartar otros bloques del planeta, y que van atentando contra la vida, contra la familia, contra la fe, contra todo lo que sea bíblico, contra el cristianismo y el judaísmo. Es decir, hay bloques de repente que se levantan contra todo lo que suene a judeo-cristiano. ¿Por qué? Pues porque compartimos una misma raíz de la fe en el Antiguo Testamento. Yo no sé si usted sepa, pero hace menos de un mes en el país de Bolivia, el presidente de esa nación, Evo Morales, emitió una nueva ley y surgió un nuevo código penal. En ese código penal no hay pena para los narcotraficantes, para los que lavan dinero o para los que cometen alguno de esos delitos, porque se llega a un pacto de amnistía. Vamos a perdonarlos para evitar una guerra que derrame sangre. Pero si a usted lo encuentran en la calle predicando el evangelio, 12 años de prisión. Usted dice, bueno, podemos asumir la posición, me cruzo de brazos, no hago nada, o podemos levantar la voz. Porque Dios nos llamó a ser ¿qué? Cabeza o cola. Y entonces tenemos que presentar un frente común. Y mi esposa y yo, junto con el equipo pastoral del Centro Cristiano, pues simplemente vamos siguiendo lo que el Señor nos va indicando. Es cierto, y le confieso, no sabíamos a ciencia cierta lo que el Espíritu Santo nos estaba marcando y el rumbo que iba a tomar esto con la iglesia iberoamericana. No nos lo imaginábamos, ni era algo pretencioso, ni era un deseo. No, simplemente era
el tratar de despertar conciencias, de llevar el mensaje, de tocar corazones, de hablarle a los líderes, de despertar de la pasividad. Es tomar una actitud conciliadora, haciendo a un lado pleitos, divisiones, denominaciones, celos eclesiales. Para trabajar juntos con un solo propósito. O sea, lo único que buscábamos era hablarle al liderazgo, es decir, despertemos, hagamos a un lado la rivalidad de los pleitos, los celos. De repente el Señor se empezó a mover. La reunión de los jueves que le digo, simplemente es orar, no tiene otro propósito. Pero así comenzó con otros líderes nacionales. Y así comenzó con otros líderes internacionales que se fueron sumando. Ahora, tuvimos el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Déjeme decirle rápidamente, ya para concluir, lo que pasó ahí. Calacuaya, no Gilberto Rocha, Calacuaya encabezará las coaliciones internacionales. Ahora eso nos da más trabajo y estamos convocando más de un centenar de asociaciones civiles y ONGs en toda Iberoamérica, desde Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego, el sur del continente, las islas del Caribe, para tener voz y voto en la Organización de Estados Americanos, en la reunión de la OEA de junio del 2018, el próximo junio, en Washington, D.C., y a un mediano plazo en la ONU. El año pasado, usted supo, se me abrieron las puertas que yo no toqué, puertas que yo no llamé, y de repente un día recibo una llamada porque una organización católica me propuso para que yo estuviera ahí. Y entendí, si Dios le estaba orando, Señor, úsame. Y de repente Dios a uno lo empuja y dice, a ver, no empujen. Y Dios nos va metiendo. Pero ahora este año no queremos ir 1, ni 2, ni 3. Queremos que haya una representatividad por lo menos de 30 coaliciones. 10 asociaciones civiles forman una coalición. Y estamos convocando coaliciones de todo el continente y todas las va a coordinar Calacuaya. Y vamos un equipo, me están apoyando un equipo de abogados también, el ministerio. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos que coordinar papelería y un montón de cosas que se tienen que hacer, armar los discursos que se van a decir, cómo se va a presentar. Y por cierto, si usted tiene una asociación civil, una fundación o trabaja en una empresa, y esa empresa usted sabe que tiene una asociación civil o una fundación, cualquiera que ésta sea, y nos la presta, ¿qué significa eso? Solamente necesitamos de nombre presentar las asociaciones civiles para armar una coalición y poder poner un vocero a nombre de esa coalición. La OEA presenta 30 temas eje. En esos 30 temas eje que van desde economía, salud, seguridad, juventud, niños, etcétera, etcétera, queremos en cada uno de ellos presentar un mismo mensaje, pero de manera inteligente y no religiosa. Y que al final de cuentas el mensaje es: Jesucristo es el Señor. Entonces es lo que estamos haciendo.
Si usted lo tiene, ¿dónde está Víctor? Víctor, aquí está Víctor Pérez. Mire, él va a estar aquí al frente, no se va a mover, él va a estar en esa zona. Si usted tiene una asociación civil, una organización no gubernamental, fundación o en su empresa, tienen en su patrón, etcétera, contacte a Víctor. Es muy sencillo lo que tenemos que hacer, armar la coalición en favor de la vida y de la familia. Ahora, hoy en día en México, el 53% de la población tiene una edad menor de 29 años, el 53% son jóvenes, adolescentes y niños. Hoy estamos viviendo el momento histórico en nuestro país donde tenemos el mayor campo misionero de México. Imagínense, 52%, estamos hablando de 68 millones de personas. La mayor parte de ellos no conocen a Jesucristo, son niños, son adolescentes, son jóvenes. Es nuestro campo misionero, donde tenemos que entrenar a nuestros jóvenes y predicadores que vayan y prediquen en las escuelas secundarias, en preparatorias y en universidades. Si usted es maestro, directivo o tiene algún tipo de trabajo de función en una escuela, cualquiera que sea el nivel educativo, y usted me dice, hermano, yo abro las puertas para que en mi escuela, o me encargo de obtener los permisos para entrar, no hablar de religión, sino pero hablar de valores, y con los valores metemos la palabra de Dios, usted le dice también a Víctor. Y entonces, usted nos ayuda. O sea, yo quiero que usted vea que este es un trabajo no de una persona, es un trabajo de toda la iglesia. A lo mejor yo nunca voy a llegar por mí mismo a la escuela donde usted trabaja, pero usted nos abre las puertas. Y le voy a decir una cosa, seguramente no voy a ir yo, porque hay mucha gente que se está preparando para ir y dar el mensaje. El trabajo es tanto que se cumple lo que dice Jesucristo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso digo, el llamado no es de uno, el llamado es de toda la iglesia, y tenemos que hacerlo. Además, el Centro Cristiano Calacoyo es parte del Centro de Estudio para las Naciones. Tan fuerte está el asunto de la ideología de género que se ha propagado en todas las áreas de la sociedad, y nos vimos en la obligación de crear un grupo de eruditos y formar un eje en determinados temas: teología, sociología, economía, justicia social, actividad política, derecho, organización de la justicia, medicina, psicología, bioética y educación. Todos estos campos pues, son susceptibles de levantar gente dentro de las iglesias que tienen los conocimientos, que tienen mentes brillantes y que nos van a ayudar a crear un centro en donde podamos la iglesia presentar argumentos inteligentes, argumentos basados científicamente, y poder defender la vida, y sobre todo poder presentar a Cristo Jesús. Mire, yo no me estoy queriendo meter en política, no, pero sí creo que la iglesia debe de influir. La iglesia debe ser un motor de cambio, y la iglesia tiene que estar preparada para enfrentar al faraón moderno. La Biblia dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se goza, pero cuando los injustos gobiernan, el pueblo gime. Ahora yo le pregunto, ¿queremos que se levanten justos para gobernar, o queremos seguir dejando que por toda la vida los injustos se sigan levantando a gobernarnos y a oprimirnos? La próxima semana, por eso le decía, yo le voy a pedir que usted venga con sus hijos, desde el más grande hasta el más chiquito, porque vamos a orar y vamos a ministrar a los niños, pero yo quiero que usted se comprometa con sus hijos. Y como la Biblia dice que esta es una tarea de los padres y también de los abuelos, los que son abuelos traigan a sus nietos, porque va a ser un reto que vamos a asumir todos. Y finalmente, Calacoya. Usted ve que amamos a Israel aquí, tenemos la bandera de Israel, bendecimos a Israel. En todas nuestras reuniones de oración oramos por Israel, organizamos los viajes a Israel, sacamos la cara cuando se ataca a Israel. Bueno, nuestro amor por Israel va trascendiendo.
Nunca nos hemos judaizado, ni nos sentimos judíos, ni nos vestimos como judíos, ni celebramos fiestas como judíos. No. Amamos y respetamos al pueblo judío. Pero eso que se está haciendo ha ido trascendiendo. Y ahorita, gracias a Dios por las reuniones que estamos teniendo con pastores y líderes de todo el continente, se empiezan a abrir puertas para ejercer influencia y que la cara de América Latina gire hacia Israel. Yo creo que América Latina, pese a tener cientos de mega iglesias, no hemos logrado consolidar la bendición de Dios sobre nuestros países. Una de las razones es que la mayor parte de los países latinoamericanos han tenido una mala actitud hacia Israel, y la iglesia latinoamericana no hemos hecho lo que nos corresponde hacia Israel. Pero yo creo que si nosotros cambiamos ese objetivo y la iglesia influye para que los gobiernos latinoamericanos aprendan a tener una buena relación con Israel, se cumplirá sobre nuestras naciones la promesa: bendeciré a quienes te bendijeren. Y literalmente le puedo decir, otro gallo nos cantará. Así que le pido que se ponga de pie y tome de la mano a la persona que tiene a su lado. Aún si podemos cubrir los pasillos, todos vamos a tomarnos de las manos. Tome de la mano a la persona que tiene a su lado. Y levante su mano. Levante su mano. Ahora yo le invito a que usted le diga: Señor, aquí está mi vida. Úsame como cordero y como león. Quiero ser un cordero para ti, humilde ante ti, obediente a tu palabra, que aprenda yo a escuchar tu voz y a distinguir tu voz de sobre toda voz. Y quiero ser un león que me levante en el nombre de Jesús y pueda enfrentar a los Goliat modernos. Que nada me infunda miedo, sino solamente el estar en tu presencia. Gracias, Dios, porque tú me vas a utilizar y porque nos vas a utilizar a todos juntos como iglesia para cumplir tu propósito. Queremos ser una iglesia apostólica, queremos ser una iglesia que se levante como cabeza, y queremos ser una iglesia que no sea cola, que podamos impactar, que podamos influir y podamos transformar naciones. Señor, ayúdanos para establecer tu reino en la tierra, para predicar el evangelio a toda criatura, para ir de ciudad en ciudad y plantar nuevas iglesias, pero sobre todo, Señor, para que transformemos la sociedad con tu palabra, que donde ha abundado el pecado, sobreabunde la gracia. Y aquí está mi vida, a tu disposición, Señor. Si tú diste tu vida por mí, yo quiero aprender a dar mi vida por ti, en el nombre de Jesús. Padre, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Yo te agradezco la vida de cada uno de tus hijos. Yo te agradezco porque tú nos llamas a hacer una tarea, porque tú quieres que seamos esos corderos mansos y humildes, obedientes ante ti, que no presentemos ninguna objeción de lo que tu Espíritu Santo nos diga a cada uno en lo personal, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde cada uno estemos, Señor, podamos ser corderos obedientes de tu palabra, atentos a tu voz. Y como iglesia, seamos leones aguerridos, que seamos capaces de enfrentar al maligno, que no nos escondamos, que no tengamos miedo. Señor, infunde ese espíritu de poder en cada uno de nosotros,
para que podamos ser la iglesia que tú quieres que seamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué no le doy un aplauso al Señor? Y le invito a que le dé un abrazo a la persona que tiene a su lado, la bendiga en el nombre de Jesús. Y nos vemos el próximo domingo. La paz de Dios sea con todos ustedes. El trabajo continúa.